Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo repasando el mercado. Esta semana hemos tenido pues una semana de consolidación. Teníamos, bueno, la semana anterior comentábamos muchísima volatilidad. Es verdad que bueno, venimos de una fuerte corrección, hemos estado en torno a más de un 25% abajo, pero sí que es verdad que la semana anterior retesteábamos esos máximos del 2021 y teníamos ese fuerte rebote con ese día de tanta amplitud con el catalizador de la pausa de 90 días de las tarifas y realmente pues esta semana simplemente hemos dejado una Inside Week, un menos 2% y consolidando toda esa volatilidad. Si seguimos el ciclo de la acción del precio de Oliver Kell, que si queréis puedo traer un vídeo explicándolo más en detalle, porque al final ayuda mucho a entender cómo se mueve el precio. Tenemos esta potencial reversal extension, que es justo con ese soporte que comentábamos de los máximos de 2021. Luego hemos tenido obviamente mucha volatilidad y seguimos teniendo bastante volatilidad, pero como digo, tenemos esta pedazo de Ignite Bar, un más 12% y desde entonces hemos estado, pues eso, prácticamente cerrábamos el viernes con estos 2 días inside, el lunes abríamos con un gap y acabábamos devolviendo y es verdad que miércoles y jueves, que esta semana ha sido una semana de 4 días, pues teníamos un gap, pero cerrando la semana con este inside day. Y como digo, pues todo dentro de este rango. Si vemos las moving average, todavía estamos, bueno, pues eso, por debajo de todas las medias. Se ha cruzado la media de 50 de 10 semanas a la media de 40 semanas o de 200 días. Y esas de más corto plazo, pues eso, debajo de la media de 10 días y por debajo de la media de 20 días que viene ofreciéndonos esta resistencia, ¿no? Resistencia aquí, resistencia aquí, desde que perdiéramos su soporte en esta zona, ¿no? Y al final, pues esas tendencias fuertes nos van a ofrecer ese soporte por encima de la media de 20 días, como por ejemplo es en este caso, ¿no? Rompíamos aquí nos ofrecía soporte, ofrecía soporte, hasta que pues lo perdíamos y estábamos oscilando y hasta volver a empezar una tendencia alcista tan buena como esta, que nos ofrecía ese soporte, ¿no? Por encima de la media de 20 días, o luego, por ejemplo, también este rally que fue más rápido y más climático, nos llevó a un periodo de corrección y luego este último rally de septiembre a diciembre, pues también oscilando por encima de esa media de 20 días que nos ofrece ese soporte. Y ahora pues igual, lo que pasa que estamos en ese ciclo bajista, tanto diario, como ya hemos visto, como también en el semanal, por lo que la línea de menor resistencia, sobre todo pues estando en este gráfico semanal, todo este periodo, la línea de menor resistencia ha sido alcista, ¿no? Porque el gráfico semanal nos estaba diciendo que la tendencia era alcista, pero ahora el gráfico semanal nos está diciendo que la tendencia es bajista, ¿no? Ya que estamos, como he comentado, por debajo de esas dos medias que nos indican esa tendencia más medio-largo plazo. Así que... Así que nada, potencialmente construyendo este rango, es verdad que incluso el lunes nos podríamos hacer el inside y arriba, pero bueno, a ver cómo encontramos esa media de 20 días y pues si incluso pudiéramos hacer un mini rango que la media se aplanase aún más y luego potencialmente tener ese wedge pop, que sería el siguiente paso en este ciclo de la acción del precio, como comento. Pero bueno, todavía por debajo de esta media de 200 días. Entonces, pues bueno, para tener ese periodo prolífero, pues obviamente pues tendremos que estar viviendo por esas medias de 200 y de 50 días, por lo que no hay prisa por pillar este bottom, ¿no?
este suelo, porque realmente, aunque esto acabe siendo el suelo, como digo, va a haber periodos de consolidación. De hecho, en el año 2019 creo que es que tenemos igual este mercado correctivo, ¿no? Tenemos esta fuerte tendencia bajista, viviendo por debajo de esa media de 20 días, rechazando la media de 50, igual viviendo por debajo de la media de 200 días, estaríamos potencialmente en este punto, ¿no? Donde podríamos estar, después de esa reversal extension, podemos estar recuperando estas medias de corto plazo, pero como veis aún nos deja luego otro higher low cuando ya esa media de 10 días es alcista y empezamos a vivir por ella, recuperamos esa media de 20 días y luego dejamos otro rango donde encontramos ese soporte en la media de 20 días y después de este periodo, incluso que no hace falta estar pillando aquí el bottom, ¿no? O lo más cerca del bottom, sino que por esta zona, además aquí ya habría más setups y aquí ya es cuando tenemos esa tendencia alcista viviendo por debajo o sea, viviendo por encima de la media de 20 días. Así que más o menos pues poder estar mirando algo similar. Y realmente, pues eso, nosotros al final es enfocarnos en las líderes, estamos en el día menos 17 de todo este periodo correctivo, aunque bueno, desde esta segunda fase de la corrección, esa primera fase también nos llevó en torno a los 21 días y como digo, potencialmente este higher low con esa inside bar y además apretados entre el VWAP de el potencial mínimo y el VWAP de la Ignite Bar. Entonces, pues ver a ver hacia dónde nos da esa dirección y nosotros, pues eso, estar enfocados en las líderes para poder ir añadiendo esa exposición. Como vemos, las temáticas que están liderando, pues bueno, en el último mes las mineras, consumer, de ese consumo diario, utilities, el real estate, tema de retail, vemos que son esas temáticas pues que no son tecnológicas ni más growth o más ciencia ficción, que son las que nos gusta tradear a nosotros. Y esta semana, pues eso, nos dice más o menos esa misma información. Luego, en cuanto a los índices, pues todos tienen un poco la misma pinta que el Nasdaq, que el S&P. Ahora comentaremos también el Bitcoin. Y como digo, pues nada, nosotros enfocarnos en esas empresas líderes. Y aunque bueno, todavía con el acelerador o con piedras en el pie, ¿no? Para no pisar el acelerador muy fuerte, muy rápido, porque aunque haya estos setups y es lo que me está dando algo de optimismo, que sí que vemos esos potenciales para esas potenciales roturas, como hemos comentado, pues es la situación general del mercado, con todo el tema de que venimos siendo un mercado muy reactivo a esas noticias de las tarifas y demás, y esa guerra arancelaria entre, bueno, Estados Unidos, China principalmente. Pero bueno, eso al final tenemos que hacer caso al price action y si por ejemplo el lunes, como digo, hay que estar preparado, pues mis tres ideas principales van a ser MSTR, Palantir y Rocket Lab y luego pues un poco más a nivel de información estas cuatro que también las vienen haciendo muy bien y de hecho algunas son que ya comentamos la semana pasada, pero eso, estar al loro para poder estar reaccionando y estar entrando aunque sea un poco de exposición al mercado, como digo. De hecho, yo el lunes ya intenté Palantir porque abrió con gap. Además, sí que es verdad que Palantir, o sea, abrió todo el mercado con un pequeño gap. Palantir además tenía noticias de que compraban una parte de su negocio, entonces creí que podía ser buen catalizador y nada, utilicé los opening range highs y eso, y exponiéndome al final me saltó rápidamente el stop loss, entonces fue una pérdida de 0,25 de la cuenta, pero bueno, creo que sí que merecía la pena esa exposición. Sí que es verdad que un poco luego viéndolo en frío, esos gaps al alza los lunes
no suelen ser muy alcistas, sino que aprovechan esa liquidez para acabar vendiendo, pero bueno, como vi además esa noticia del catalizador y demás, y venía mostrando aquí muchas fuerzas relativas, sí que decidí intentarlo. Y de hecho, para esta semana va a ser eso, con este Inside Day, pues intentar esa rotura. Sí que es verdad que tenemos este gap todavía de los $100 y luego más arriba este anterior. Y como comentaba la semana anterior, pues es verdad que venimos un gráfico muy extendido que ha subido un 300% y este gráfico podría estar varios meses aún consolidando sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como digo, ha estado mostrando mucha fuerza relativa, es un pedazo de empresa a nivel fundamental, entonces creo que puede merecer la pena ese riesgo en caso de que el mercado pues levante un poco esa presión bajista. De hecho, bueno, hice un intento de grabar toda esta tendencia desde inicio de 2024 que se ha hecho un mil y pico por ciento. Entonces, decidme si os molaría que os trajese un vídeo, pues eso, comentando toda esta tendencia, que es lo que hace que una acción pues acabe subiendo un 1000% en menos de 2 años y cómo se pueden aprovechar estas oportunidades. Y nada, si queréis que os lo traiga, me lo decís por comentarios y subo el vídeo, que la verdad creo que puede ser muy, muy poderoso, sobre todo esta última tendencia que ha dejado varias oportunidades y al final todas estas características se repiten y nada, bueno, esto en cuanto a Palantir, luego MSTR, que al final es un poco pues estar jugando la apuesta del Bitcoin, que bueno, este fin de semana ha estado consolidando, pero bueno, si nos vamos a ese gráfico mensual, pues bueno, al final estamos retesteando esta anterior rotura, ni siquiera hemos llegado a tocar al centavo, por así decirlo, además aguantando el VWAP de esta rotura de febrero de 2024, que es donde hemos encontrado ese soporte y esta especie de shakeout. Y nada, es verdad que todavía por debajo de la media, igual de medias de 200 días y de 50 días, pero bueno, dejando este rango que podría ser ese potencial higher low, de hecho ya por encima de esa media de 20 días, entonces eso sí que es bastante positivo y de hecho por encima de la media de 50 días, aunque por debajo de la media de 10 semanas, entonces pues bueno, estar al loro. Y MSTR pues bueno, al final ha estado mostrando bastante fuerza relativa, es un activo que se ha hecho un 200% en esa última tendencia, fue una de las líderes y ahora pues podría estar dejando esta especie de bull flag en el gráfico semanal, también en el gráfico mensual, que la verdad que es como bastante ordenadito, a retestear esta media de 200 semanas que ya retesteó en esa última base y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que sería como, aquí ya tuvo una tendencia de un 100%, aquí tuvo otra tendencia del ciento y pico por ciento, aquí ya se hizo un 200%, aquí se hizo un 200%, entonces lleva ya como 3 o 4 tendencias, así que eso también hay que tenerlo al loro, ¿no? Hay que estar pendiente de cuánto le puede estar quedando en el tanque, pero bueno, como digo, seguir reaccionando a lo que nos vaya dando el precio, por encima de todas las medias, está así, y dejando este rango ceñidito debajo de esta tendencia al bajista, entonces pues eso, MSTR, Top Watch y sobre todo pues eso, con este volumen y en el rango ceñido el volumen mucho más ceñidito. Y de hecho durante la base no ha habido mucho volumen de distribución más allá de este clímax, así que bueno, ahí como digo puede ser bastante potente. Y luego Rocket Lab, que más de lo mismo, una de las líderes del anterior rally, se hace un 500%, una de las mejores oportunidades junto con pues MSTR, Palantir y APP. Y realmente desde estos mínimos más o menos del gap, tuvimos luego esta especie de shakeout y se fue para arriba. Aquí de hecho se intentó ir para arriba, pero ya teníamos ese mercado distributivo
y al final acabó rompiendo a la baja, pero es verdad que no hemos tenido una corrección muy severa para lo que es este activo, ¿no? Después de hacerse un 400%, solo devuelve un 50% del movimiento y vemos cómo esa fuerza relativa en tanto en cuanto hemos aguantado la media de 200 días, de 150 días que sería la de 30 semanas, y me gustó que el martes tuvo un gap por esta noticia de, bueno, que se aseguraba una especie de contrato, y hemos dejado ese gap sin cerrar, igual por encima de la media de 10 días, de 20 días, y la media de 50 podría ser esa resistencia, pero tenemos estos 2 días ceñiditos, ¿no? De hecho, el último día señalándonos el RMV por debajo de 5 días, y con este volumen, de hecho es bastante bueno, ¿no? En los días arriba mucho volumen de acumulación, muchos pocket pivots de volumen de acumulación, y también muchos ceñiditos, ¿no? Después de la expansión, esa contracción, expansión, contracción, y ahora podemos estar viendo esa continuación al alza, ¿no? De hecho, me parece una base como bastante rectangular, por así decirlo, bastante bien formada, ¿no? De hecho, también un activo que estaré vigilando, aunque de momento no creo que lo trade, es IonQ, otro que una de las mayores ganadoras. De hecho, yo la trade durante esta zona, sacándole en torno a un 50%, y es verdad que este activo sí que ha tenido una mayor tendencia bajista. De hecho, teníamos una especie de catalizador que nos daba este volumen distributivo, el mayor de la historia, de hecho, pero igualmente ha aguantado esta media de 200 días, dejando estos higher lows y ahora potencialmente este rango, y también una base bastante bien formada, por así decirlo, aguantando el high volume close de este día, o viviendo por encima de él, y ahora tenemos este rango potencialmente con esa media de 50 días. De hecho, tenemos otras como RGTI, que también como que el sector se puede estar configurando, por así decirlo. Luego QBTS teníamos que también incluso durante esta corrección se intentaba hacer nuevos máximos, pero es verdad que ahora ha devuelto bastante parte de este movimiento. Simplemente en esta corrección ha tenido un 50%, pero bueno, es un activo que se mueve pues diariamente, tiene un rango de movimiento, de volatilidad de en torno al 11%. Por eso también pues durante estos breakouts puede hacer movimientos muy salvajes durante pocos días. Y luego, pues eso, comentar también algunas que de hecho ya comentábamos la semana pasada, que es verdad que son un poquito menos líquidas, pero la verdad que mostrando una fuerza brutal. De hecho, pues este grupón en cuanto a setup sería bastante bueno, porque estamos justo en esta zona de resistencia semanal para intentar romper a esa fase 2 de tendencia alcista. Además ya llevamos como cierto momentum, un 100%. De hecho, esta banderita también era muy buena con este Inside Day que comentábamos en el vídeo anterior. Ha intentado tener continuación, pero bueno, igual que el mercado ha estado, aquí mostraba fuerza relativa brutal, simplemente aguantando esta media de 20 días, y como digo, el mercado aguantando ese rango de la Ignite Bar, está aguantando pero en zona de máximos. Entonces la verdad que muy buena pinta, muchísima fuerza relativa. De hecho, yo creo que incluso, pues eso, al final habrá que elegir, porque el riesgo está limitado, 0,25 y 0,25 a dos apuestas, y yo creo que va a ser una de las dos bichas, y luego voy a intentar Groupon, porque la verdad que tiene muy buena pinta el setup. Y luego, como digo, que también lo que me puede estar añadiendo cierta convicción es, vale, el mercado está donde está, todavía estamos en ese gráfico semanal bajista, pero puede estar habiendo algunas señales de vida, ¿no? Y eso, que estoy viendo como bastantes configuraciones con potencial que bueno, se pueden dar a la baja y simplemente no funcionar, pero tenemos esa potencialidad ahí. Y tenemos el ETH, que también es una empresa recién salida a bolsa, que sí que ha tenido un par de tendencias buenas, de hecho bastante lineares, ¿no? Por encima de esas medias de 10 y de 20, este último impulso también por encima de la media de 10 días, y ahora dejándonos este double bottom
de hecho esta especie bueno, que podría ser de cap and handle, pero bueno, al final es lo mismo de siempre, ¿no? El mercado que se va para arriba necesita corregir y luego tener esa continuación. Entonces, pues bueno, rompíamos esa especie de trendline y ahora dejándonos un mini tight range con ese RMV también que se va a cero y potencialmente pues estar dando esa rotura de continuación. Luego tenemos TTWO, que creo que es tema de videojuegos, además creo que es por el tema, bueno, la razón detrás del precio nos da un poco igual, simplemente pues tenemos un activo que está en esa fuerte tendencia alcista desde estos mínimos, ¿no? Es verdad que pues esta sería esa primera base, luego tenemos esta base y esta sería una tercera base a rotura de máximos históricos y sobre todo pues eso que ha estado mostrando muchísima fuerza relativa durante esta corrección, ¿no? En febrero esos resultados que teníamos ese gap up intentando salir de esta consolidación y ahora dejándonos igual un double bottom, una base sobre esta base y en máximos históricos y como digo esta fuerza relativa que nos está chillando y este super tight range de 3-4 días que nos está dejando además con un inside day que nos permitiría pues esa gestión del riesgo y por encima de las medias. Y luego Celsius, que también comentábamos la semana pasada, es verdad que es un activo que está bastante destrozado, tenemos esta fase 4 de tendencia bajista, fase 1 de inicio o de acumulación y ahora intentando romper a esa fase 2 de tendencia alcista por encima de las medias de 10 y de 40 semanas. Es verdad que tuvimos este impulso y también muchísima fuerza relativa y ahora tenemos pues igual un rango súper ceñidito con un inside day el viernes que la verdad que puede tener también cierto potencial. O sea, la verdad que todas las que he hablado tienen buena pinta, pero bueno, al final hay que intentar elegir entre, pues eso, ya sea las que mayor fuerza han estado mostrando, las que mayor volatilidad contraída o mayor rango ceñido tienen y hacer esas apuestas, ¿no? Aunque bueno, lo más probable es que si el mercado tiene ese inside day y tenemos como ese levantamiento de la presión bajista, pues estas acciones son las que creo que lo pueden hacer mejor. Independientemente, luego la que más vaya a subir, pues eso, CLH y LTH tienen mayor posibilidad de moverse que TTWO porque tienen un mayor rango, pero eso también puede ser un poquito más volátiles. Y luego, pues bueno, otras que estaré vigilando, pues TMDX que la verdad que ha estado mostrando bastante fuerza relativa y de hecho el viernes cerrando por encima de ese short pivot, recuperando la media de 30 semanas. Y bueno, luego pues otras que también han estado mostrando mucha acumulación, pues como por ejemplo este Hertz, que dejando el highest volume ever, con muchos posicionamientos en corto y rompiendo con dos gaps alcistas. Entonces, pues bueno, aquí estaremos buscando esa formación de la banderita y para pues buscar un trade. Luego tenemos otras como Titan, que es una hipo recién salida que también ha estado mostrando mucha fortaleza. Luego ASTS mismo también dejándonos aquí un tight range y potencialmente pues a ver si podemos romper. Pero bueno, todas estas las que vayan a ser líderes de un rally extendido, como por ejemplo lo fueron Rocket Lab, como hemos dicho, Palantir, Reddit, APP, pues nos dejarán más oportunidades aunque sea a precios mayores, ¿no? Ahora simplemente pues eso, ir guardándonos ciertas listas para revisarlas de forma diaria y también que nos dejen ese feedback del mercado. Y potencialmente, pues eso, como digo, las líderes de estas, por ejemplo, estas 40, igual solo tienen continuación 20 de ellas. Entonces, ir curando esas listas y el universo para que nos deje pues esas 7 que tienen que estar en la focus list, ¿no? Luego eso, IonQ que comentábamos, otras como pues tema de restaurantes como Cava, que es verdad que tuvo una tendencia muy buena, ¿no? Haciéndose igual más de un 200%. Ahora hemos tenido esta
fase de corrección, pero bueno, hemos venido a hacer soporte a esos anteriores máximos o bueno, esa corrección que de hecho aquí fue una muy buena oportunidad de tradear, pero bueno, encontrando ese soporte en esa zona y ahora potencialmente pues construyendo aquí un rango y a ver si puede tener esa continuación alcista. Luego Geo también mostrando mucha fuerza relativa y de hecho dejándonos un short pivot que puede ser accionable. Luego Uber más de lo mismo. De hecho a mí de Uber me gusta mucho el gráfico mensual, ¿no? Porque nos está dejando esta base después de doblarse, pero es verdad que aunque tiene que estar en vigilancia y esta semana ha mostrado mucha fuerza relativa cerrando la semana en máximos, pero bueno, todavía estamos dentro del rango y podríamos estar encontrando esta primera resistencia, esta otra resistencia y luego los máximos. Entonces, si va a ser una verdadera líder, nos va a dejar muchas oportunidades. Luego Tesla también pues bueno, presenta resultados esta semana, el martes, entonces se puede ser un evento importante, a ver si podemos reconfirmar al alza y recuperar esas medias de 50 días y de 200 días, y bueno, y aunque sea ese gap, pues luego podríamos estar buscando esa consolidación que nos deje ese cambio de tendencia, ¿no? De girar la media de 50 días al menos que ahora mira para abajo y luego pues tener un potencial rally que sí que nos deje ese trade bueno, ¿no? O luego, pues eso, al final una líder que tiene mucho potencial a nivel fundamental y que mueve mucho dinero, entonces pues siempre hay que estar al loro de estas oportunidades. Y luego pues eso, mirando IPOs que están saliendo, siempre estar al loro de estas, además esta mueve mucho dinero, entonces pues estas pueden ser buenas opciones, de hecho en un día pues haciéndose un 40% en esta especie de short pivot, aunque tampoco teníamos mucha más información. Luego HUD también pues eso, vigilándola, HEP, este otro IPO, luego DAS también mostrando mucha fuerza relativa, CLS también me ha gustado el comportamiento esta semana y presenta resultados esta semana siguiente, entonces pues bueno, estar al loro porque es una empresa que viene haciéndolo muy bien en los últimos años y está pues cerca de esa media de 200 días y realmente pues reseteando esos anteriores máximos, ¿no? De esa anterior base, de la cual desde que rompió pues se llegó a hacer más de un 100%. Y luego pues eso, luego Rubrik, CRW, ZS, el sector ciberseguridad también me gusta, entonces pues como digo, incluso Root dejándonos aquí un Insight Day, HIMSS también una Insight Week, justo en este nivel del anterior soporte también, en esa media de 40 semanas. Entonces, pues bueno, como digo, Nevis también, que es una IPO que tiene mucho potencial porque ya nos ha demostrado que puede hacerlo muy bien, presenta resultados empresariales esta semana. Entonces, pues bueno, como digo, podemos estar viendo esas señales de vida, intentar enfocarnos en las que tienen mayor potencial de que están listas ya y como digo, si el rally va a tener esa duración nos va a dejar muchas oportunidades y de hecho ahora empezamos esta temporada de resultados que bueno, con esos gap ups pues también nos puede dar mucha oportunidad. De hecho, bueno, eso, yo estoy haciendo el estudio de construyendo mi model book de pues las acciones que más suben cuando el mercado sube, cuáles son los patrones que dejan. La corrección de julio a noviembre de 2023, bueno, MSTR fue una de las líderes mostrando mucha fortaleza y rompiendo antes que el mercado, pero ese día 3 que fue el wedge pop que recuperábamos la media de 20 días, hubo muchos gap ups en resultados. Teníamos Coin, teníamos Affirm, teníamos Roku, teníamos Adobe. Entonces eso es lo que queremos ver, ¿no? En esas roturas en los resultados empresariales. Entonces, pues como digo, va a haber mucho tiempo para que se nos den esas oportunidades. Por ejemplo, Tempus, pues también esta semana presentando esos resultados empresariales, pero bueno, de momento pues por debajo de esa media de 200 días que acaba de nacer, pero bueno, es un activo como que historia a nivel fundamental es muy bueno, nos junta
inteligencia artificial y que ya nos ha demostrado que puede correr, ¿no? Y de hecho mucha acumulación institucional y en el pasado pues también un 80%, un 90%. Así que bueno, eso, decidme en comentarios si queréis que os traiga pues ese vídeo de Palantir. Puedo traer también, por ejemplo, el último que estoy haciendo es, bueno, MSTR, las últimas, esas, como digo, este es de 2023, entonces pues bueno, explicando los setups, cuáles son las características que se dan antes de esas tendencias, ¿no? Este es ese setup de rotura que luego pues nos va dejando más oportunidades, pues por ejemplo esta banderita, luego otra banderita más adelante, otra banderita más adelante, ¿no? Y al final, pues el resultado final es un activo que se va de los 30 a 35 dólares a los 70 a 75, que se puede doblar en simplemente en un mes, en un par de meses. Así que nada, fractales. Nos vemos.